El 31 de enero de 2020, Reino Unido salió de la Unión Europea con la promesa de mayor autonomía y prosperidad, lejos de las regulaciones del bloque comunitario. Al día de hoy, sus efectos, sobre todo económicos, son discutibles entre los británicos. ¿Cuál es el balance de este lustro y las perspectivas a futuro? Para ello conectamos con César Jiménez. Él es analista político y profesor del London School of Economics. Le doy la bienvenida a France 24. Empiezo preguntándole, hoy que se cumplen 5 años desde su implementación, ¿cree que el Brexit ha cumplido sus promesas iniciales de mayor soberanía y prosperidad o ha generado más desafíos de los esperados? No, para nada, ha generado muchísimos más desafíos, desafíos económicos principalmente, pero también desafíos políticos, desafíos sociales. Creo que incluso quienes estaban a favor del Brexit están de acuerdo que Brexit no ha sido para nada un éxito. Claro, hay diferencias de las evaluaciones, las explicaciones que se dan, pero nadie diría ahora que Brexit ha cumplido con sus promesas. Bueno, si hablamos de cifras oficiales, el Brexit ha reducido el PIB británico en un 4%. ¿Cuáles han sido los sectores más afectados? ¿Hay señales de recuperación? Bueno, principalmente todo lo que tiene que ver con intercambio de bienes, importación y exportación hacia la Unión Europea. Hay muchas empresas, especialmente aquellas de tamaño pequeño y mediano, que han sido mucho más afectadas. El problema es que hay una discusión interna del Reino Unido donde es muy difícil ver cuáles han sido los efectos reales del Brexit, en parte porque se mezclan con la pandemia del coronavirus y también con la guerra de Ucrania. Entonces, hay cifras que varían desde que el intercambio de bienes se ha reducido en un 30%, pero otros que se ha reducido en un 6%. Pero, insisto, nadie ha dicho que el Reino Unido ha crecido en algún área gracias al Brexit. Bueno, ¿cómo ha evolucionado la relación comercial con Europa? ¿Qué acuerdos han logrado mitigar los impactos? Muy poco, ha sido más una relación de gestos dentro del Reino Unido, de promesas y donde se han tratado de mitigar las desventajas de haber salido de la Unión Europea con algunos acuerdos con Australia, con Nueva Zelanda, por ejemplo, pero ninguno de ellos ha contribuido fundamentalmente y sustantivamente a mejorar la situación económica. La sensación que hay es una sensación más de una economía estancada, donde hay un crecimiento que es muy tímido, pero donde en verdad no se han visto ni grandes avances ni beneficios. César, usted hablaba en principio de que este acuerdo ha tenido impactos en diferentes ámbitos, por ejemplo, en materia política. ¿Cómo ha impactado esta decisión de abandonar la Unión Europea a Reino Unido? Bueno, Brexit acá en política interna se ha transformado en, como le dicen acá en el Reino Unido, el elefante en la habitación. Es algo que se puede percibir en muchas decisiones políticas, pero de lo que no se discute, de lo que no se habla, en parte porque hay mucho temor a volver a sacar el tema a la palestra. Fueron años de mucha división y polarización que no ha pasado, que eso no se ha sanado. Entonces, en general, los políticos, especialmente el gobierno de Keir Starmer, tienen mucho miedo a que el tema tome fuerza otra vez políticamente. Bueno, y si lo hablamos en materia migratoria, ¿cómo ha cambiado el panorama para Reino Unido? Porque los informes de las autoridades lo que indican es que ya no migran tantos ciudadanos europeos, pero sí de otras partes del mundo. Así es, o sea, ciudadanos de Europa ya no están viniendo mucho porque ya no tienen acceso al libre movimiento, pero en la economía del Reino Unido es una economía que necesita migrantes, así está estructurado el país, y por lo tanto han migrantes de otros países, de India, por ejemplo, de algunos países africanos, hay un pequeño número de América Latina también que ha crecido, pero en términos totales, la promesa del Brexit, que era reducir el número de inmigrantes del Reino Unido, no se ha cumplido tampoco. Bueno, ¿y qué beneficios tangibles, si lo hablamos en tema positivo o en materia positiva, qué beneficios tangibles tienen hoy los británicos como producto de esta salida del bloque? Hasta ahora nadie puede dar ningún beneficio tangible. Los beneficios que dan quienes apoyaron el Brexit dicen, ahora el país es mucho más soberano, pero no pueden explicar nada tangible o las explicaciones que dan para justificar Brexit dicen que los augurios, que eran mucho más malos, no se han cumplido.
pero nadie ha dicho el Reino Unido está mucho mejor en un área en particular gracias al Brexit. Es mucho más decir que el país no está tan mal como se predecía debido a la salida de la Unión Europea. Si lo hablamos para un ciudadano de a pie en el día a día, ¿cómo puede sentir un impacto directo del Brexit? Bueno, ocurre, por ejemplo, cuando un ciudadano común y corriente toma el tren hacia Bruselas o hacia París. El hecho que al cruzar el túnel tiene que apagar o el roaming de su celular porque tendría cargos. Lo puede hacer, por ejemplo, a tratar de comprar cualquier producto de la Unión Europea. Muchas veces esos productos tienen cargo extra. El tener acceso a por ejemplo, las líneas de inmigración de la Unión Europea, hay muchas filas en aeropuertos como Schiphol en Ámsterdam, donde los ciudadanos británicos tienen que esperar mucho tiempo. Esas son las áreas donde más se han afectado, pero también está el hecho de que la economía del Reino Unido no ha crecido al nivel donde quienes apoyaban Brexit se esperaba, pero también los servicios sociales del Reino Unido. Había una gran promesa, por ejemplo, de que el dinero que se destinaba a la Unión Europea se podía destinar a, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, educación o de vivienda, y nada de eso ha ocurrido. No se ha notado una mejoría para nada en el día a día de los británicos. Bueno, una encuesta de la firma internacional YouGov reveló que el 55% de los británicos sugiere que fue un error abandonar la Unión Europea. ¿Esta perspectiva de los hechos puede llevar a que de alguna manera algún gobierno dé un reversazo? En teoría sí, el problema es que esos números se reducen en otras encuestas cuando entran más al detalle, porque Brexit no se puede revertir, Brexit es irreversible. Lo que puede hacer el Reino Unido es, como otros países, postular para ser miembro de la Unión Europea, pero para eso tendría que aceptar condiciones que nunca van a ser las mismas que tenía antes. El Reino Unido tendría que dejar la libre esterlina, el Reino Unido tendría que entrar al área Schengen, por ejemplo. Entonces, cuando otras encuestas dicen estaría dispuesto a unirse a la Unión Europea si la condición fuese, por ejemplo, ser abandonar la libre esterlina o unirse a Schengen, los números empiezan a bajar. Hay acuerdo en que Brexit no está funcionando, pero no hay acuerdo en cuál sería el paso siguiente. Bueno, el Brexit es una herencia de varios gobiernos conservadores, fue una participación de varios líderes en este proceso y tras 14 años en la oposición, el primer ministro laborista Keir Starmer quiere restablecer las relaciones con la Unión Europea, pero sin revertir la salida de esta comunidad. ¿En qué aspectos puntuales se podrían dar estos acercamientos? Podría haber acercamientos, por ejemplo, en áreas de intercambio de estudiantes, de esquemas de movilidad para los jóvenes o también en un alineamiento económico. El problema es que Brexit sigue todavía siendo un arma política para muchas figuras de la oposición y también para parte de la prensa británica. Entonces, cualquier acercamiento, por más pequeño que sea, hacia la Unión Europea, políticos o la prensa de oposición lo han interpretado de inmediato como una traición hacia el pueblo o una traición a Brexit. Por lo tanto, Keir Starmer ha sido muy cuidadoso, demasiado dirían algunos, al tratar de generar algún tipo de acercamiento. Hasta ahora ha sido mucho más en términos de discursos, pero no ha habido acciones concretas donde de verdad se pueda ver un cambio más sustantivo. Pues César, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación.